Pongo a grabar en pausa. Estoy empezando a grabar esta reunión, entonces aquellas personas que no quieran, porque todas las actividades de las jornadas las estamos subiendo a YouTube, luego no la estamos transmitiendo ahora en vivo, pero después la subimos a YouTube, entonces si hay alguien que prefiera no aparecer, puede apagar su cámara o cambiar el nombre o lo que fuera, pero queríamos avisarles eso. Una vez dicho esto, entonces de vuelta les damos la bienvenida a la jornada. Muchas gracias por sumarse a este panel que organizamos especialmente desde el Espacio Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica. Para quienes no conocen, la Sociedad de Economía Crítica es una red, digamos, de graduados en economía y de estudiantes de economía de muchas universidades públicas nacionales de todo el país, que se empezó a reunir hace ya 2009, si no me equivoco, algunos de mis compañeros acá que me corrijan, en tal caso, gracias José, desde el 2009, para discutir principalmente la formación de los estudiantes de economía de las licenciaturas en economía del país, ¿no? Pensando, entendiendo que la formación justamente de nosotros, los economistas, tenía una perspectiva con la cual en general no adheríamos, que entendemos que era una perspectiva no política de la economía, que no daba cuenta, no nos servía para explicar la realidad de lo que estaba pasando en Argentina, en Latinoamérica, y que no nos permitía hacer análisis más profundos en términos también de clase, de género, etc. La Sociedad de Economía Crítica organiza ya también desde el 2009, si no me equivoco también esta es la 13ª sería, sumando virtuales en pandemia y no virtuales. Ahí está José dándonos un machete. En 2007 fueron las primeras jornadas de economía crítica, que empezamos justamente a discutir no solo programas de estudio vinculados a la economía, sino también temas de economía política. Desde hace ya 4 años estamos organizando paralelamente, o como parte de las jornadas de economía crítica, también las jornadas de economía feminista, donde discutimos también abordajes de lo que entendemos que es la economía feminista. Desde ese momento, la jornada de economía crítica y feminista siempre tienen un panel para pensar los cuidados. Obviamente que en los últimos años eso tiene un matiz especial, porque justamente la agenda de los cuidados tomó relevancia institucional también, ¿no? Entonces, en ese marco es que nos ponemos a discutir y a pensar un poco esto, pero eso ya le paso la palabra a Marian, que va a contar un poco más claramente cuáles son los objetivos de este panel en particular. Bueno, hola para todos, para todas. Bueno, muy contentas de haber podido lograr el encuentro de cada uno de los participantes, las participantes, los participantes en este panel. Como decía más, un poco el impulso tiene que ver con gran parte de las discusiones, o una parte de las discusiones que desde la economía feminista, o una parte de la economía feminista venimos trabajando en común desde nuestro espacio, y que tiene que ver con los cuidados. El objetivo de esta mesa, o cómo pensamos esta mesa de encuentro, es más bien un espacio de intercambio, de diálogo, y el objetivo tiene que ver con pensar desde una perspectiva crítica los desafíos y los olvidos de la política pública en relación a los cuidados. Sabemos que el tema o la agenda de cuidados es algo que viene en los últimos años resonando muchísimo, tanto en los medios de comunicación, como en los debates militantes, como en los debates en la agenda pública, y nos parece que era importante generar una instancia donde en general, digamos, cuando se habla de cuidados, suelen hablar especialistas o gente que viene trabajando directamente en el diseño de políticas, pero quizá entendíamos que faltaban voces de quienes día a día vienen trabajando sobre los cuidados, o vienen organizando, resistiendo,
o atravesando problemáticas de cuidado, y en ese sentido la mesa para nosotras tenía que tener esa impronta. Y ahí cuando nos fuimos contactando con cada uno de los que están aquí presentes, un poco les transmitíamos esta inquietud de pensar esto de los desafíos de las políticas de cuidado, de los olvidos, de las tensiones, también quizás poner en común algunos aspectos que evaluemos como positivos o que cada, digamos, organización venga trabajando en particular en relación a las políticas, pero bueno, un poco también nos preguntábamos en torno a la experiencia y el recorrido de cada uno de los compañeros, en relación a, bueno, qué interpretaciones hacen las políticas en torno a los cuidados, a qué sujetos van dirigidas, qué supuestos también o qué demandas están latentes o son demandas que estas organizaciones vienen llevando adelante en relación a los cuidados, o tienen lugares en la política, y un poco revisar y analizar eso, o por el contrario creen que todavía son aspectos que son deudas de estas políticas, y también pensar en clave de alternativas, cómo se viene construyendo, o cómo se construye así día a día las políticas de cuidado al interior de las organizaciones y las experiencias, y un poco también poder compartir estas dimensiones. Así que estas son un poco las preguntas que originaron este encuentro de hoy, y la idea es que poder, ¿no?, circular la palabra y que cada experiencia, cada compa pueda contarnos, compartirnos estos pareceres y experiencias, y también poner en discusión después, si nos da el tiempo, tenemos la posibilidad de que vayan dejando en el chat preguntas o algún comentario para luego hacia el final de las exposiciones y de los momentos que pensamos para el encuentro de hoy podamos compartir y leer, y bueno, y si hay tiempo, poder tener algún espacio de intercambio, intervenciones también de quienes se sumaron a la jornada de hoy. Así que bueno, nada más que agradecer a todos, a todas y a todos los que están acá, y sabemos que el Zoom pesa cada vez más, llevamos ya un año y pico de Zoom en Zoom, y es difícil sostenerlo, pero bueno, nos parecía importantísimo tener esta instancia, y bueno, y escuchar a quienes vienen trabajando y sosteniendo los cuidados de algún modo, a veces directo o indirectamente, vienen pensando y tejiendo alternativas, y también seguramente tienen muchísimo para aportar, y en ese sentido creo que es un encuentro muy nutritivo para todos los que estamos acá. Bueno, voy a... Sí. Una cosa quiero decir, Marian, ahí la veo a Florencia, que entiendo es una de las compañeras que está tratando de unirse, no sé si, pero sí quiero decir que están las compañeras de Radio Tierra Campesina, que son compañeros justamente de las compañías de la UCT, que si no entiendo mal van a estar transmitiendo el panel desde la radio. Genial. Que la radio es de dónde? En Mendoza, San Juan, entiendo, no sé hasta dónde llegan, pero... Ahí, si quieren aporto un cachito, porque Mariana, está transmitiendo. Bien. ¿Cómo están? Buenas a todas, a todos. La radio Tierra Campesina es de Jocolí, en el norte de Mendoza, pero se retransmite en otras radios comunitarias, en el sur de San Juan, en Potrerillos, que es la zona de montaña. Así que bueno, el programa que hoy un poco decidimos hacer esta transmisión se llama El Grito de las Brujas, un programa que venimos sosteniendo, donde bueno, vamos tocando temas justamente de la realidad de las mujeres y las diversidades. Así que bueno, eso para contar ahí. Genial, Mariana. Bueno, damos inicio ahí a la ronda de presentación de experiencias, y la idea es que en esta primera ronda nos cuenten ahí brevemente para circular, y ya pasar a las preguntas y estas cuestiones que decíamos de la agenda de cuidados. Una presentación de qué trata la experiencia en la que participan, cuándo surge, dónde están, cuál es el eje, cuál es el núcleo de trabajo fuerte que tiene esa organización, ese colectivo, por quienes está integrada, y bueno, y un poco si quieren ya adelantar, bueno, cómo entra la cuestión del cuidado, de los cuidados dentro de la organización. Así vamos adelantando y vamos ya compartiendo perspectivas. Voy a leer quiénes están presentes.
Sí, y Marian, Ya perdón, arrancamos, sí. creo que está Florencia, justamente la compañía de la UCT. Si es ella, yo le daría la palabra primera por las dudas que se le desconecte. Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a leer primero quiénes están y después arrancamos ya por Florencia. Está Fran Castiñay, de Orgullo Loco Buenos Aires. Está Amira Caram, de la Red Local de Cuidados Patagones. Florian Vives y Acevedo, ¿está también o todavía no se ha podido conectar? ¿Está? Genial. De la Asamblea Traba Trans No Binarie por la Salud Integral, está Olga González y Florencia Morales de la UCT Campesina Territorial, y está Berta Flores y Eusebia Mamani del MTD Lucha y Libertad de la Asamblea de Mujeres de la FOB Autónoma. Bien, ahora sí, podemos arrancar con esta primera ronda de presentación y cómo entran los cuidados dentro de esta experiencia de organización con Florencia, de la UCT Campesina y Territorial. Creo que se le desconectó. Estamos viendo si las compañeras allá logran la conexión. Si quieren otra, a ver si podemos, y si no, bueno, algunas que estamos con un poquito mejor conexión tomaremos la palabra, pero intentemos que sean ellas. Perfecto, Florian, gracias, Mariana. Florian y Acevedo, ¿quieren arrancar? Bueno, contar un poquito sobre la organización, ¿no? Cómo surge, ese es el plan. Sí. Nosotros nos organizamos inicialmente hace 2 años. De hecho, ayer lunes cumplimos 2 años del primer encuentro presencial en la calle en torno al Ministerio de Desarrollo, y nos nucleamos en principio en torno al faltante de hormonas en un contexto en el que no tuvimos Ministerio de Salud, si recuerdan. Y luego, durante la pandemia, continuamos organizándonos de manera virtual. Y un poco, si bien el disparador que nos nucleó en las calles como asamblea fue el faltante de hormonas, nos constituimos como la Asamblea Travesti Trans No Binaria por la Salud Integral, entendiendo que el acceso a la salud excede los efectores de salud incluso, ¿no? O sea, si no hay acceso al trabajo, si no hay acceso a la vivienda, si no hay acceso a la educación, si no hay acceso a la identidad, al reconocimiento identitario, tampoco hay acceso a la salud integral, y desde esa perspectiva, desde ese paradigma, seguimos trabajando y tejiendo redes. Y sí, y la verdad que en pandemia también se intensificó mucho todo lo que tiene que ver en torno a los cuidados comunitarios, incluso de emergencia, ¿no? Buenísimo. Gracias, Florian. Seguimos con la presentación y podemos seguir con Fran, de Orgullo Loco. Hola a todos, hola, gracias por la invitación a conversar. Bueno, yo soy Fran, participo en la organización de personas neurodivergentes llamada Orgullo Loco Buenos Aires. Es una organización que nos juntamos hace un poquito más de 2 años. En principio nos nucleamos a partir de la idea de darle visibilidad a la perspectiva neurodivergente. Esto quiere decir que, en principio, disputar esta idea de que existiría algo así como un cerebro o un sistema neurosomático normal. O sea, nosotros planteamos o sea, trabajamos a partir de una perspectiva en la cual reclamamos por el respeto por nuestras
diferencias y sobre todo el acceso a los apoyos y a los cuidados necesarios para hacer de nuestras vidas un lugar digno y vivible, sobre todo, entre cuyos apoyos se pueden contar obviamente el acceso a psicofármacos, pero que no queda centrado solamente en esa dimensión, sino que focalizamos sobre todo en la necesidad de provisión de apoyos y cuidados psicosociales que nos tengan a nosotros, las personas locas, neurodivergentes o discas. O sea, la neurodivergencia es un continente que abraza muchas identidades y tiene una permanente intersección, porque, por ejemplo, yo soy una persona, soy transfeminista, transfemenina y habito el espectro autista, por ejemplo, ¿no? Y ahí a mí en lo personal se me cruzan como diferentes posiciones de discurso y de activación también, ¿no? Y bueno, nos organizamos desde 2019, en principio para poco celebrar el primer Día del Orgullo Loco Buenos Aires en Plaza de Mayo. Luego seguimos con algunas asambleas presenciales y organizamos unos seminarios colectivos a los que llamamos Locos Afanes, Cambio Social, Salud Mental y Derecho a la Inadecuación, que fueron nuestras últimas actividades presenciales. Luego, por efecto de la pandemia y también de la necesidad de cuidarnos, empezamos a construir espacios de apoyo mutuo para acompañarnos durante el trayecto de la pandemia, de la situación de COVID. Y luego, bueno, a partir de estos últimos, sobre todo estos últimos 2 meses, estamos llevando un taller de lectura sobre teoría TRIP, donde, bueno, un poco el motivo es juntarnos a leer y a compartir impresiones, pero fundamentalmente funciona también como un espacio de apoyo, de acompañamiento y de cuidado, que nos juntamos una vez por mes y bueno, trabajamos a partir de determinadas lecturas y sobre todo a partir de pensar cómo podemos seguir traduciendo esto que llamamos neurodiversidad, que es un término inventado o creado en el norte global, con lo cual, bueno, no es lo mismo una persona neurodivergente en Australia o en Estados Unidos, que fueron los 2 lugares donde comenzó a hablarse de esta idea de neurodiversidad o neurodivergencia, que en nuestros sures, ¿no? Entonces, como estamos un poco pensando cómo traducir y situar este continente, no lo llamaríamos identidad porque está como muy, muy cruzado, ¿no? También. Muchas gracias, Fran, por la presentación. Las compas de la UCT todavía están complicadas, así que mientras, entonces le damos la palabra a Olga González y a Florencia, ¿verdad? ¿Están allí? De Morales del MTD. No, Olga y ¿Compas? Florencia son de la UCT. Berta y Eusebia son de la FOB. Exactamente, perdón. ¿Compas? Sí. ¿Escucha? Hola. Se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Bueno, comentarles que en nuestro espacio, en nuestra organización de la MTD, bueno, al empiezo de la pandemia,
nosotros tomamos el cuidado, mayoría como somos migrantes, lo tomamos con yuyos. En sí, ayudamos a otras compañeras y también, o sea, con el cuidado, ¿no? También las cuidamos y nos cuidamos porque, o sea, tenía que ser de ambos lados. Entonces, porque como que el acceso a la salud no era muy buena. En su mayoría, como somos migrantes, algunas somos bolivianas, algunas somos quechua parlantes y algunas por ahí son de Brasil, de Paraguay, que por ese lado, más que nada, las que más lo sufrieron fueron las compañeras que solamente hablan quechua y no hablan castellano. Entonces, por ese lado, como que no se entendía, el médico no le entiende a la compañera, entonces que también estaba muy colapsado el hospital, así que los cuidados en su mayoría lo tomamos en nuestras casas. Y después vimos la necesidad de salir también, y vimos la necesidad de muchas compañeras, de muchas familias, porque en sí la pandemia a la gente que nosotros que somos de la villa nos pegó muy duro, porque muchas familias de sus hogares, si trabajaban bien en blanco, fueron despedidos, quedaron sin trabajo. Entonces hemos visto la necesidad de que hacía falta una olla popular, y bueno, entre nosotras nos pusimos de acuerdo, entre compañeras, porque nosotras siempre nos organizamos como asamblea de mujeres que somos, porque es nuestro espacio de nosotras. Bueno, salimos con la olla popular, Avenida Cruz y Pola, en la esquina, estuvimos ahí. Después, obviamente, al ser mujeres, nosotros decidimos que siempre somos esenciales, en nuestros hogares somos esenciales, y también hemos visto que en la calle también somos esenciales con nuestras ollas. Entonces, esa fue una parte de nuestra lucha, que fuimos a marchar para ser reconocidas como esenciales por el Estado, pero es tan duro el Estado que no, nuestras marchas que como que mucho no fueron escuchadas, pero aún así no importa y seguimos adelante, y hoy por hoy seguimos con la olla popular, y también del lado del Ministerio de Salud no hay Ministerio de Salud, y al no haber eso tampoco no tuvimos para nuestro merendero no tuvimos ningún tipo de ni alcohol en gel, ni barbijo, nada, así que todo lo luchamos así con nuestra plata, nuestro bolsillo, y nada, seguimos adelante, y hasta ahora seguimos con la olla popular, porque hemos visto que es lo esencial para aquellas familias que no tienen, así que así estamos. Sí, así como decía la compañera, la verdadmente nos ha causado mucho la pandemia, y hemos visto también que hay mucha necesidad. Y nosotros, como hemos sido, como dice mi compa, que fuimos entregando táperes con otras organizaciones, nos hemos apoyado y empezamos a hacer carteles, empezamos a estar en la Cruz y Pola, y tuvimos muchas visitas también, porque nos decían que por qué estábamos haciendo estas cosas. Y como somos, como en la villa no hay tampoco agua, todas esas cosas nos pasó en toda la pandemia, porque teníamos que ir lavándonos las manos, teníamos que tener alcohol. Entonces, en ese lugar no teníamos ese apoyo de nadie, entonces hemos tenido que nosotros remarnos con todas las compas de las otras organizaciones y empezar a apoyar y mirar que no nos falte nada a algunas compañeras que verdaderamente que ellos vivían día a noche trabajando, y bueno, todas esas cosas hemos visto, y bueno, nos hemos empezado había compañeras que
que quedaron también así por la pandemia, quedaron que no podían pagar alquiler, entonces agarramos entre todas las compañeras, los decíamos que bueno, hay que ir a dar un mercadería, que por lo menos para que se cocinen. Habían compañeras de allá de Paraguay que quedaron también ahí, que querían volverse allá a Paraguay, que no podían. Entonces empezamos a comprar pañales para los chicos, y todas esas cosas hemos empezado a ver en toda esa pandemia para podernos apoyar entre todos, ¿no? Apoderarnos para poder apoderar a otras compañeras también, porque hay muchos que no se podían apoderar, y entonces todas esas cosas nosotros hemos visto y nos cuidábamos, también cuidábamos a otras compañeras y a otros compañeros que tenían chicos que la verdadmente la pandemia nos ha sacado a todos, nos ha hecho ver la realidad que hay que apoyarnos entre todas. Y eso es lo que, solo eso puedo decir. Gracias, Berta y Eusebia, ahora sí. Sí. Ya nos han adelantado un montón sobre cómo han trabajado durante la pandemia, muchas gracias. Ay, se me fue Florencia de vuelta, la tenía allí. Vamos con Amira, que Amira es de la Red Local de Cuidados de Patagones, y Mariana, si ahí después no logramos incorporar a Florencia, te doy la palabra a vos. Dale. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Amira, yo hoy estoy en representación de la Red Local de Cuidados de Patagones, que es un espacio que se formó el año pasado. En realidad nos habíamos empezado a juntar algunas compañeras y compañeros en el año 2019, a fin de año, y en febrero, marzo nos volvimos a reunir porque teníamos como algunas inquietudes de algunos proyectos o ideas así, ¿no? Y nos empezamos a juntar a discutirlas. Pandemia de por medio, sostuvimos igualmente después de marzo los encuentros, y empezamos a sumar compañeras y compañeros de distintas organizaciones. Acá en Carmen de Patagones, que es donde estoy, hay un entramado de organizaciones que vienen laburando desde distintos lugares, con distintos proyectos que quizás no se pensaban desde el cuidado al principio, pero bueno, teníamos relación y nos empezamos a juntar y a pensar en función de que encontrábamos que cada espacio, cada experiencia distinta, cada organización tenía o una trayectoria de laburo vinculada al cuidado, o tenía proyectos vinculados al cuidado, y bueno, nos encontramos, porque había, dentro de las organizaciones que conforman la red, hay organizaciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes, que trabajan con familias que tienen la necesidad de contar con servicios de cuidado, que tienen problemáticas vinculadas al cuidado, adultos mayores, organizaciones que trabajan en la formación de cuidadoras y cuidadores. Entonces, bueno, cada uno desde su lugar, desde distintos lugares, tenía alguna experiencia, algo para aportar, y tenía además proyectos vinculados al cuidado, y nos encontramos como en ese lugar. Pudimos hacer síntesis entre nosotras después de un año de mucho laburo y de formación y de encontrarnos, y la pandemia nos permitió juntarnos y hacer vínculo con organismos, con otros espacios, otras experiencias. Y bueno, en noviembre del año pasado nos conformamos como la Red Local de Cuidados, porque bueno, nos encontramos ahí, ¿no? con un montón de problemáticas vinculadas al cuidado desde distintos lugares y ámbitos, desde distintas perspectivas, y también con un montón de potencialidades que veíamos y de trabajo y experiencia de algunas de las organizaciones al interior de cada una de estas organizaciones, y pensábamos también la potencialidad que tenía si trabajábamos en red. Así que, bueno, el propósito que tenemos como red desde aquel entonces es vincular y potenciar las experiencias y los proyectos de cada una de las organizaciones, poder generar puentes y entre las necesidades de cuidado que aparecen en las familias, en las personas que son parte de cada una de las organizaciones, y poder darle respuesta, ¿no? A partir de las organizaciones y de los actores de nuestra comunidad que pueden dar respuesta, y potenciar cada uno de esos proyectos, digamos, en conjunto. Nosotros, digamos, el núcleo promotor de la red, fuimos de 6 organizaciones,
el Centro de Formación Profesional 403, en convenio con la CTA, que durante 6 años, inclusive este año y el año pasado en pandemia, dictó cursos de formación de cuidado de personas, cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, cuidado de personas con discapacidad, y que venía trabajando junto con sus egresadas desde hace mucho tiempo, digo egresadas porque la mayoría son compañeras mujeres, la posibilidad de conformarse, ¿no? O de poder organizarse para pensar en su desarrollo laboral. La Asociación para el Desarrollo de Patagones, que es una organización de finanzas solidarias que tiene mucho laburo, digamos, de retroalimentación con el CFP, porque muchos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular son parte de la asociación para poder potenciar sus emprendimientos y sus proyectos de trabajo. Y además la asociación tiene un desarrollo y un contacto con un montón de familias, pues es una organización que tiene más de 15 años de trayectoria en Patagones, que sabe de la necesidad, digamos, y de cuidado de muchas familias, de cuidado desde un lugar amplio, ¿no? Recién escuchaba a las compañeras y pensaba, la asociación fue parte durante la pandemia de poder garantizar el alimento a un montón de adultos y adultas mayores que vivían solas en nuestra localidad, y desde ese lugar, digamos, también fue parte de la promoción de la red. La Asociación Mutual de Patagones, que es otra organización que es un poco síntesis de un montón de espacios de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. De esa organización soy parte específicamente. El grupo precooperativo, que se fue formando durante estos 6 años y que tenía la iniciativa de poder conformarse como cooperativa de cuidadoras, y que el año pasado empezó la gestión para ser cooperativa. Antes decíamos del grupo precooperativo, ahora le decimos las chicas de íntegra, porque más allá de que la matrícula no está, han avanzado mucho en su identidad como grupo, en su trabajo, en la cantidad de actividades que han hecho, y están muy cerquita de conseguir la matrícula para empezar a laburar como cooperativa. Una cooperativa de vivienda que es Coopteva, una cooperativa que construyó también en Carmen de Patagones 2 barrios, y que surge de uno de ellos la necesidad de contar con un espacio de cuidado en el barrio, que también se suma a laburar en la red, y la Biblioteca Popular Los Libros No Muerden, que es una biblioteca que está en la otra punta del barrio de Coopteva, en el medio de las barriadas de Carmen de Patagones, que también hace unos cuantos años, por lo menos 6, en ese espacio físico, lleva adelante el laburo con chicos, chicas y adolescentes de manera sostenida, inclusive en pandemia, más desde la lógica, ¿no?, de una organización comunitaria, con mucho esfuerzo, pero que ha sostenido un montón de actividades y que hoy se piensa también como un espacio de cuidados. Así que bueno, un poco esa es la conformación de la red. Nosotros el año pasado nos planteamos como 2 objetivos generales o más grandes. Uno era la conformación de la cooperativa, que en ese camino vamos, y el otro era poder poner a disposición un espacio de cuidados infantiles. También hemos avanzado en muchas actividades, en muchos pasos respecto a eso, pero bueno, seguimos trabajando, y por ahí un poco como nos pensamos como red y como una posibilidad, ¿no?, de poder potenciar y poner a disposición las herramientas de cada una de las organizaciones en función del crecimiento de las otras organizaciones también, de las propias y de las otras organizaciones, pensando en el bienestar de nuestra comunidad, en el bienestar de las familias y de las personas que son parte de esas organizaciones, que hoy ponemos el cuidado en el centro, y que lo pensamos en un montón de aristas y de puntos distintos, ¿no? Como algo que no tiene que ver con una sola actividad, sino más de forma integral. Bueno, gracias, Amira. Ahora, bueno, a Floppy, Mariana no la pude encontrar, creo que no se conectó, así que si te parece, Mariana, te doy la palabra a vos para que puedas contarnos el trabajo de la UCT. Bueno, una lástima, porque están haciendo un montón de fuerza ahí la Floppy y la Olga, que están en una comunidad que se llama Lagunas del Rosario, en la zona norte de Mendoza, una comunidad de la zona no irrigada, y bueno, uno de los problemas que tenemos es la falta de conectividad en las zonas rurales. Ahí estamos con la Vero Pascual, que también está conectada, ella se pudo conectar también, así que bueno, entre las dos haremos ahí
una mini presentación y ir compartiendo ahí un poquito de la organización. No sé, Vero, si querés arrancar y vamos ahí. Bueno, hola, buenas tardes. Disculpen tantas cuestiones con la conexión, la verdad que nos supera a veces en esto de la virtualidad. Bueno, como decía la Marian, nosotros somos de la UST Campesina y Territorial, una organización campesina de familias productoras y de trabajadoras del campo. Estamos en la provincia de Mendoza, sobre todo en la zona norte y en la zona este, bueno, y también un poco en el Valle de Uco, en distintos departamentos de Mendoza. Las familias que la integramos somos productoras, productoras de tribos, de animales, dedicadas a la ganadería y a la producción hortícola, y también al agregado de valor, porque una de las cuestiones es el no acceso a la tierra, al agua, el no poder tener los bienes de producción, bueno, hace que uno tenga que salir muchas veces a trabajar al patrón, digamos, a otro, al dueño de la tierra en la zona. Y nosotros, a través de la organización, una de las luchas que hemos llevado adelante es el trabajo sin patrón, sin patrona, sin nadie que nos mande. Entonces, un poco el agregado de valor, la producción de conservas, poder organizarnos en nuestros propios circuitos de comercialización nos ha ayudado a generar espacios de trabajo digno para nosotras y nosotros. Y bueno, somos una organización que desde hace varios años estamos organizados en distintas comunidades, y realmente el trabajo con las mujeres, el trabajo que las mujeres venimos haciendo dentro de la organización ha hecho transformar bastante la forma de organizarnos, y también, bueno, la mirada que la organización hoy tiene sobre lo que pasa en la ruralidad, ¿no? Nosotros fuimos acercándonos al feminismo, a los feminismos, a partir de irnos encontrando con otras compañeras y de otras zonas, y bueno, eso nos permitió también repensar qué pasaba en el campo con las relaciones de desigualdad, digamos, adentro de nuestras comunidades, porque bueno, sabemos que vivimos en un sistema donde las familias campesinas somos expulsadas, desalojadas, no somos dueñas de los bienes de producción, pero también nos pasaba que al interior de nuestras comunidades había mucha desigualdad, y existe mucha desigualdad, entre los varones y las mujeres, principalmente, ni hablar de las diversidades, las disidencias, que no están ni siquiera reconocidas como parte de un sujeto dentro de las comunidades. Muchas veces son expulsadas de sus comunidades cuando reconocen su identidad. Y bueno, a partir de eso en la organización venimos trabajando mucho la cuestión de reconocer la tarea que hacemos las mujeres, que tiene que ver con los cuidados y tiene que ver con la producción y la reproducción de la vida cotidiana, digamos. La mujer en el campo, aparte de cuidar los niños, hacer de comer, y hacer todas las tareas que tienen que ver con la reproducción de la vida, también hacemos muchas tareas productivas que no son reconocidas, que nunca tenían un valor, digamos, en la organización. Y bueno, eso ha sido parte de una lucha muy grande que venimos dando, que tiene que ver con que se reconozca ese trabajo, y también con empezar a darnos cuenta de que si no revisamos esas formas al interior de nuestras comunidades, de nuestras familias, bueno, aunque tengamos la tierra, cuando la tengamos las mujeres no vamos a poder decidir sobre ella, porque existe mucha desigualdad, ¿no? Así que bueno, y la pandemia claramente puso en la mesa todas las tareas que las mujeres hacíamos, y también en la organización fuimos las mujeres las que nos organizamos para enfrentar la situación que se venía, digamos, cuando no podíamos salir a vender nuestros productos, cuando no podíamos movernos de nuestras comunidades con todas las limitaciones que eso tiene para la ruralidad, no poder acceder a un montón de cosas porque estás lejos y no había transporte, no llegaban vendedores y un montón de cosas. Bueno, fuimos las mujeres las que nos organizamos, las que pensamos formas de empezar a hacer reparto domiciliario, empezar a armar pequeños espacios de merendero, de actividades para poder acompañar a los chicos para hacer las tareas. Bueno, todas tareas de cuidado también, que en la pandemia fuimos las mujeres quienes un poco nos organizamos para eso. No sé, Marian, ahí si querés ir aportando y no hacerlo muy largo. No, sí, me parece que un poco para la primera vuelta, nosotras decimos también que también las tareas de cuidado en las zonas rurales y también por la lucha por la soberanía alimentaria tienen que ver con el cuidado de los bienes naturales, ¿no? Los bienes comunes que han sido muy expropiados en todos los territorios, y que ahí el rol es central, el de las mujeres, porque siempre han estado en la defensa, en la lucha y en la preservación de esos bienes naturales, porque estamos permanentemente conectados a ellos para poder reproducir la vida, ¿no?
Y ese es un rol que es un rol económico, que es un rol que sostiene la vida y que sostiene la sociedad, que también ha estado invisibilizado, como muchas tareas que sostenemos las mujeres en las comunidades, ¿no? Y esto que decía la Vero, y también esas tareas, bueno, productivas que a veces son consideradas de ayuda, pero son las que en realidad sostienen, bueno, la alimentación en las casas, en las comunidades, y también la producción de alimentos para la sociedad en general, ¿no? Entonces es una cadena, decimos nosotros, de invisibilizaciones, pero de todas esas tareas que tienen que ver con los cuidados, no solo personales de las familias, sino de las comunidades y como sociedad, ¿no? Después, en todo caso, SIDA, teníamos ahí un pequeño videíto donde salen también algunas de las compañeras que hoy iban a hablar, la Olga, y así que en otras rondas, en todo caso, lo pasamos, que un poco muestra eso, las distintas realidades y cómo, bueno, se sostienen muchísimas tareas, pero son tareas invisibilizadas, ¿no? Un trabajo que hicimos con otras organizaciones que le llamamos fuera de registro, ¿no? Porque decimos, bueno, estamos fuera de registro muchas veces para las políticas públicas, fuera de registro en nuestras comunidades, fuera de registro a veces en las mismas familias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las dos compas por contarnos y por transmitirnos toda esta experiencia, y me diste, Mariana, pie para este segundo bloque, para comenzar el segundo bloque en relación a esto bueno, de la invisibilidad o de la falta de registro, un poco en las distintas intervenciones que se fueron dando, algunas más explícitas, otras en el relato del trabajo que vienen haciendo desde sus organizaciones. Me parece que hay una línea en común que tiene que ver con pensar los cuidados de manera integral. Cada una de las intervenciones habló de una dimensión o de varias dimensiones en torno a cómo vienen trabajando los cuidados o las necesidades o las demandas y también las razones de la emergencia de cada uno de estos colectivos. Esta integralidad de la noción de cuidados nos parece interesante para tomar en la discusión y en la intervención en relación a lo que viene ahora. Si esta integralidad de los cuidados que cada experiencia relató y contó también es reflejo de lo que aparece en las políticas públicas, y esa misma noción integral. Y también otras cuestiones bueno, creo que lo más significativo y lo más contundente es las experiencias de cuidado comunitario, de cuidado que se han tejido en este tiempo y sobre todo en el último tiempo en la pandemia desde las organizaciones, ¿no? Con las características que cada una fue contando. Bueno, creo que también lo comunitario aparece ahí muy fuerte, que es algo que también se menciona dentro de las políticas, ¿no? En el último tiempo, creo que hace poco, digo, no sé, el año ya estoy como perdida en los tiempos entre 2020 y 2021, es como un largo año, pero hace un tiempo salió un mapeo, un registro de cuidados a nivel federal, donde también se integraban espacios de cuidado comunitarios y demás. Bueno, eso viene siendo o apareciendo también en la discusión en las políticas, y aprovecho esto, este pequeño resumen de lo que fuimos como escuchando de cada una y cada una, para preguntarles, a quien quiera arrancar la ronda, ahí sí nos desarmamos un poco de lo acartonado, cómo desde sus organizaciones, de sus experiencias, de sus colectivos, qué lectura hacen de las políticas en relación a los cuidados, o las políticas que a lo mejor de manera directa o indirecta tocan algunos de los puntos que ustedes fueron marcando y señalando como parte de la agenda que tienen sus organizaciones. ¿Qué lectura hacen? ¿Cómo las ven? ¿Qué aspectos ven críticos? ¿Qué demandas? ¿Qué cuestiones de las que fueron contándonos les parece que faltan, o cuáles, por el contrario, se abordaron o se empezaron a visibilizar desde las políticas? Bueno, nada, dejamos abierta ahí quien quiera comenzar. Es bienvenida. No sean timidez. Hola, ¿se escucha? Arrancamos nosotros, si quieren, de la Asamblea Genial, Travesti gracias. Trans No Binario. Bueno, les saludamos y
y también lamentamos estos problemas de conectividad, y por supuesto es un placer compartir con tantos grupos de diferentes lugares y territorios. Bueno, a ver, es una pregunta fundamental. A ver, hay un montón de cosas en común que entendemos nosotros respecto a los cuidados, ¿no? Respecto a la necesidad que tenemos o la vulnerabilidad de cada persona y la necesidad que tenemos de las otras personas, ¿no? Eso es lo que tenemos en común, creo, con todos los grupos que hablamos sobre los cuidados, y la idea de zafar de esta economía capitalista, ¿no? Eso es lo que tenemos en común, y después, bueno, empiezan a haber algunas diferencias, ¿no? Tal vez. Nosotros, hay una característica general importante que seguramente conocen, pero es muy importante decir, la especificidad de los cuidados comunitarios que tenemos como personas travestis, trans y no binarias, tiene que ver con una situación de trayectoria de vida que suele tener una expulsión temprana del hogar, una expulsión de las familias, de nacer en familias heterosexuales, cis heterosexuales, y por lo tanto romper ahí con un lazo de cuidado que pareciera ser natural, pero que también sabemos que no lo es, porque sabemos que justamente la familia suele ser el seno de la violencia, ¿no? Pero bueno, ahí hay tanto para romper. Entonces, en ese momento entramos a lo que es todo lo que son los cuidados comunitarios, que obviamente, como les contaba Flori, empezamos como una asamblea de hormonas con los cuidados de la salud integral, pero durante la pandemia la red creció a nivel virtual en todo el país, y bueno, y ahí se desnudaron más crudamente aún las necesidades más básicas. También, ¿qué nos pasa? Atendemos a las emergencias, por supuesto, las agendas se rompen por las emergencias diariamente, los tiempos no alcanzan para planificar por estas emergencias, que son de lo más básicas, comida, salud, y a veces en las políticas de Estado o en las charlas o en las agendas, los temas de cuidado pueden parecer como un poco menos importantes, esa es la verdad, ¿no? Por poner un ejemplo, trabajamos con el censo, trabajamos para que el censo nos contemple, notamos que las tareas de cuidado no son consideradas un trabajo, pero en la lucha para que nuestra identidad sea reconocida, ese tema quedó de lado. Y llamamos a las compañeras feministas a consultarles, che, ¿ustedes están trabajando este tema? Y parece que somos personas diferentes, ¿no? Entonces es complejo, es muy complejo. Entonces, bueno, como asamblea ocurre eso, ¿sí? Y tenemos un montón de reflexiones, pero una de las más importantes es que las prácticas que realizamos en esto que entendemos como justicia epistémica, que tiene que ver con reconocer los saberes que tenemos como colectivo y que aportan no solo a nuestro colectivo, sino a la comunidad toda, porque nos hemos encontrado con en otras charlas de cuidado compartiendo estas situaciones, las mismas situaciones, que no solo nos pasan a nosotras personas trans, sino que el Estado entienda, por ejemplo, que no son solamente los lazos sanguíneos los que se tienen que tener en cuenta para las políticas de cuidado, que no solamente son madre e hijes quienes cuidan y son cuidades, ¿no? Así lo han dicho organizaciones sociales, entre las que ustedes se cuentan, ese mismo conocimiento lo compartimos. Más allá de que seamos personas trans o no, porque en un comedor es lo mismo, en un comedor no hay madres e hijas, entonces parece muy básico decirlo, pero estamos iguales en ese punto. Bueno, lo que tenemos nosotros, muy importante para decir, es que además de todas las tareas de cuidado que realizamos, están los saberes y las intervenciones en articulaciones, en políticas de Estado, en instancias consultivas, que son una tarea enorme y un saber enorme que por supuesto nadie nos paga. Bueno, y con el cupo trans nos pasa que compañeros empiezan a tener trabajos registrados y parece cruel decirlo, pero son horas de personas que podrían aportar a cuidados comunitarios y que se van a trabajos registrados. Entonces estamos diciendo, tenemos que tener licencias, las personas trans, igual que una madre, igual que quien sea la persona a cargo de cuidado, porque yo, como persona trans, no puedo poner como excusa que estoy laburando en un trabajo registrado y que no tengo tiempo para hacer la colecta y el apañe porque estoy con mucho laburo, porque eso es inviable para nosotros. Entonces hay como un torrente de cosas para seguir charlando, después Flori les
les va a seguir contando, pero un poco esa es la particularidad que tiene nuestro enfoque, ¿no? Todos estos saberes que se van cruzando con todo esto que ustedes también estuvieron contando, ¿no? Sí, y para sumar un poquito a lo que estaba compartiendo ahí, en esto de cómo gestionamos los cuidados, un poco cómo gestionamos los cuidados como organización, a mí lo primero que me sale es decir, en sintonía con lo que decía ahí, cómo podemos, ¿no? Porque es tanto el emergente, tanta la necesidad, y estamos, sobre todo en materias de cuidado, tan por fuera de la agenda de las políticas públicas, que realmente es inabarcable. Algunas de las reflexiones, hemos estado trabajando mucho en pandemia en el acceso a la salud mental, porque por un lado se redujo bastante las posibilidades de acceso cuando no fue planteado como esencial, y también han aumentado mucho las demandas, ¿no? De la necesidad, o sea, no es que antes alcanzara, ni que no hubiera, siempre hay mucha demanda de necesidad de acceso a la salud mental, específicamente de los efectores estoy hablando ahora, porque en realidad también entendemos que acceso a la salud mental es integral, ¿no? Como impacta en nuestra salud mental la falta de acceso al trabajo, impacta en nuestra salud mental la falta de acceso al reconocimiento identitario, impacta en nuestra salud mental, bueno, toda la falta de acceso a derechos básicos impacta en nuestra salud mental. Pero bueno, que no haya sido planteado como esencial la salud mental, por ejemplo, el primer año de pandemia hizo muy difícil acceder a los efectores de salud en momentos de crisis, y también, bueno, entre la crisis económica y los impactos traumáticos, si se quiere, en términos de no tener herramientas para tramitar lo que nos estaba pasando, ¿no? De repente, COVID, aislamiento, como hasta que nos fuimos acomodando un poco. También, de hecho, hemos tenido que atravesar el dolor de perder de compañeras que han perdido la vida también en este periodo de pandemia, algunas por haber tomado la decisión de quitarse la vida. Entonces, bueno, fue una de las tareas de cuidados centrales quizás, bueno, sí, y el apañe básico de supervivencia, ¿no? Creo que como organización a lo que venimos pudiendo arribar es a la supervivencia. Y en realidad entendemos que las tareas de cuidado deben exceder la supervivencia, y nosotros apostamos y trabajamos para la construcción de vidas vivibles para todos, todas y todes. Y también reflexionamos cómo afecta nuestra salud mental la de aquellos y aquellas que tratamos de cargarnos al hombro las tareas activistas y militantes de poder dar el sostenimiento de redes. Viene siendo bastante duro. Y esto está en relación a las políticas públicas, y esto que ustedes planteaban como los olvidos, ¿no? De las políticas públicas, que esto es interseccional. Bueno, ya hablé de los accesos en general, y en particular resulta, por lo menos a mí y a varios lo hemos charlado, importante mencionar que ahora voy a hablar desde la perspectiva de las transmasculinidades, de los varones trans, que tenemos personas a cargo, niñeces a cargo, y que somos todo el tiempo vueltos al rol feminizado, ¿no? Más allá de la identidad de género, hay una relación con la maternidad, y las políticas públicas en el tratamiento de las violencias domésticas, como tienen una marca heterosis sexista y adultocéntrica, que nos deja completamente expulsados y expulsadas de cualquier acceso a un... O sea, más allá que dentro también de
o sea, como una mirada, ¿no? Dentro de las políticas públicas de tratamiento de las violencias, además del sesgo heterosexista y adultocéntrico, lo que hay son medidas de urgencia, de emergencia, y las instancias intermedias, yo creo que se viven en una suerte de abandono. Tampoco terminamos de acceder a las medidas de urgencia, porque, o sí, pero recrudece en varias capas de violencia que se sobreponen, porque también hay una demanda de una buena víctima, y una transmasculinidad no es una buena víctima para la violencia de género, que está pensada para atender a las problemáticas de la mujer cis. Y hay un abandono muy fuerte de las niñeces también que tenemos a cargo. Entonces ahí nos preguntamos para quién están pensadas las políticas de cuidado, y quiénes somos sujetos de cuidado, y quiénes estamos en el imaginario, en el rol de personas cuidadoras a cargo. Y ahí ya no hablo solo de las niñeces y adolescencias, sino también de las personas mayores, ¿no? Como en esto que traía ahí de la ruptura del lazo sanguíneo y de otras formas de establecer cuidados comunitarios, hay una falta de marco también legal. Algunas personas que tenemos, por ejemplo, niñeces a cargo, tenemos una responsabilidad legal y económica, además de afectiva, sobre esas personas que tenemos a cargo, y luego hay otras responsabilidades afectivas desde la marginalidad de lo legal y lo económico, pero haciéndonos cargo también de lo legal y lo económico entre travestis, trans, lesbianas, maricas, y no hay un reconocimiento no solo no hay un reconocimiento de esas tareas de cuidado, sino que no hay una legitimidad y una validación y una legitimidad de su existencia, ¿no es cierto? Entonces, a duras penas, como paliativo, ponerle legal, podríamos acceder al matrimonio igualitario como una estrategia para tener algunos recursos legales entre nosotros, o de ofrecernos obra social, o etcétera, pero también en binomios, ¿no? Que tampoco reconoce nuestra forma de organización afectiva y de cuidados intracomunitarios. Bueno, la idea era circular la palabra, así que el resto lo dejamos para después. Bueno, muchísimas gracias. No, súper interesante, me quedé ahí como con muchas cosas para que tengamos esa instancia de intercambio. ¿Quién quiere seguir? Si quieren, como para poner ahí, ponemos un minutito, si quieren presentamos un minutito de un video, que tenemos como ese cortito de lo que le vamos dando. Podemos seguimos con esta ronda y después de esta ronda vemos el video. Así bueno, como quieran, no es el video completo. De las políticas y después, sí. No, lo podemos ver después de la ronda. No sé si las compas de la FOD, Fran, Amira, quieren seguir con esta cuestión de la perspectiva que vienen trabajando y la mirada sobre las políticas. Nosotros en nuestro espacio de nuestra organización hemos visto mucho que económicamente toda la... yo siempre hablando de la villa porque vivo en la villa y mi casa es ahí. Hay mucha gente que se acercó a nuestra organización porque en sí, como te digo, la economía es bastante, hay mucha necesidad, porque mucha gente quedaron sin trabajo, hay muchas mamás que por ahí, por el tema de la pandemia, quedaron viudas, quedaron solamente con los niños, o sea que la plata no alcanza. O sea que prácticamente no, es muy poquito lo que el Estado no quiere aumentar, más allá de que salimos a las marchas, no afloja, es muy duro, así que cuesta sobrellevarlo. Nosotros todo el año de pandemia hemos trabajado más con apoyo mutuo. Nos hemos apoyado entre nosotras y también hemos
dijimos no bajemos los brazos, porque si bien nos enteramos después que ustedes deben saber el caso de las niñas de Paraguay, bueno, empezamos a activar, dijimos, ¿por qué nos vamos a quedar así con los brazos cruzados cuando sabemos que hay gente que necesita apoyo? Entonces lo que hicimos es hicimos carteles y salimos con nuestros carteles a pedir justicia, porque como que se estaba desbordando todo. Vimos esa necesidad de apoyar y estar, porque para eso nos organizamos y para eso estamos. Y bueno, hasta el día de hoy todavía seguimos con las niñas de Paraguay y estamos pidiendo la justicia para que estos asesinos paguen por todo lo que hicieron con las niñas. Y estamos todavía con la lucha de que aparezca con vida Lichita y la libertad de Laura. Así que como que la economía no nos acompaña muy bien a nosotras, pero seguimos en la lucha, seguimos pidiendo justicia, y también se vio en pandemia que muchas mujeres quedaron en esas 4 paredes con sus violentadores que antes, si bien podían escapar de ese lugar, y después quedaron encerradas, no había dónde escapar. Así que también trabajamos mucho con eso, con la ayuda, apoyamos con lo que pudimos, pero así que como que fue todo muy duro, muy triste, y todavía sigue así, porque nosotras también perdimos a nuestras compañeras de nuestro movimiento. Hemos perdido a 3 y ahora hace poquito hemos perdido a un compañero. Y bueno, ellos se fueron y nosotros continuamos acá. Ellos fueron nuestras compañeras que lucharon junto con nosotras, pero la pandemia se las llevó y seguimos adelante. Es igual como dice la compañera, mi compañera, la verdad, nosotros igual hemos perdido a unos seres queridos que la verdad estaban en la lucha con nosotros, o sea, dejaron un vacío en la organización de nosotros, pero seguimos nosotros con remando, recordándoles a ellos, recordándoles cómo enseñamos nos enseñaron a luchar de otras organizaciones también, y también aprendemos de ellos, y también ustedes capaz aprenden de nosotros. La verdadmente ha sido muy duro esta pandemia, que nos cerró todas las puertas a todas, porque la verdad este último que hicimos también, el encuentro de mujeres acá en la capital, ha sido muy hermoso, pero no será como hemos esperado, ¿no? Que sea el encuentro como siempre hemos hecho todos los años, pero igual, no estamos, o sea, le estamos peleando con el gobierno que no nos quite lo que hemos luchado, tantos años hemos luchado para tener los encuentros de mujeres. Y bueno, la verdad hay que seguir agarrándonos de la mano y podernos apoyar entre todas las organizaciones para seguir luchando lo que perdimos todos nuestros seres queridos, ¿no? El único, eso puedo decir. Gracias, compañeras, a todos por compartirnos estas cuestiones que además en pandemia, como ustedes nos están relatando, son situaciones especialmente delicadas. Ahora, no sé si Fran o Amira, para después pasar un cachito el video que nos comentaba Mariana. ¿Quién quiere tomar la palabra para esta ronda? ¿Quieren? Fran. Bueno, un poco estuve escuchando y para hilar un poquito con lo que decía Florian, lo que dijo lo que dijeron las compañeras. También, bueno, dar cuenta que en principio la necesidad de plantear un debate por la reducción de la jornada laboral, que no es solamente demanda de trabajo, sino un trabajo que no absorba toda nuestra vida. O sea, una vida que es solo trabajo no es vida para nosotros, porque es una vida que no
no nos permite salir de ese círculo de la competencia, de la producción, del mérito. Nosotros creemos que una de las disputas al interior de las políticas públicas y uno de las zonas más difíciles de erosionar dentro de las políticas públicas es esa especie como de meritocracia asimilada, ¿no?, en las políticas públicas, que bueno, tiene que ver con toda una historia de reformas y de dispositivos que se han puesto en marcha, pero que cuesta mucho romper y agrietar, ¿no? Y que eso se aparece en las políticas públicas cuando se individualizan a las poblaciones, ¿no? Cuando no se nos escucha como poblaciones y como colectivos. Y justamente en nuestro caso, supongo que no debe ser solamente nuestro caso, como personas neurodivergentes, tenemos una contienda y una disputa permanente con esta tiranía del mérito, porque somos personas que por nuestros funcionamientos divergentes no nos adecuamos a ese protocolo del mérito que se nos pide permanentemente y que está como difuso a nivel social, pero que aparece también dentro de las demandas de políticas públicas, ¿no? Esta idea de que por cada política pública específica tiene que haber una contraprestación o tiene que haber una especie de intercambio. Nosotros creemos que las políticas públicas tienen que ser incondicionales, o sea, no creemos en la contraprestación o esta especie de intercambio mercantilizado entre el Estado y las poblaciones marginalizadas o subalternas. Entonces, una de las disputas al interior de nuestras comunidades para con el Estado y discutiendo y conversando con el Estado y con las instituciones, tiene que ver con romper ese cerco meritocrático que nos sitúa como cuerpos y como mentes inviables, ¿no? Que no merecemos recibir ese tipo de asignaciones o de ayudas que para muchos de nosotros en momentos tan críticos y tan difíciles como los de una pandemia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, sencillamente. Recibir un programa de ayuda o una asignación significa poder vivir vidas más sostenibles. Y muchas veces no tenemos el tiempo ni las posibilidades de poder devolver, tal como el Estado, como el algoritmo de las políticas públicas estatales lo plantea, ese tipo de prestaciones. Con lo cual hay un debate ahí en términos ya no tanto si se quiere, de equidad o de afirmación, sino de justicia, ¿no? Cada persona merece, si vale la palabra, tener sus necesidades básicas satisfechas, ¿no? En principio. Por eso también peleamos por una renta digna, también peleamos, bueno, por esto que decíamos de la reducción de la jornada de trabajo. Creemos que reducir la jornada de trabajo también es una forma de despatologizar, digamos, cuando en los momentos históricos en donde más ha crecido la necesidad de trabajar para sostenernos, también crece la patologización sobre nuestros cuerpos y nuestras psiquis, y ahí me parece que es toda una demanda, una intersección y un hilado que se dan entre también diferentes activismos, ¿no? Los cuales también nos parece importante iniciar conversaciones, porque muchas veces las políticas públicas, y no digo que en principio esté mal, sino que, bueno, es parte de ese protocolo a erosionar, nos fragmentan, ¿no? Como colectivos. Y muchas veces hay muchas
más cuestiones en común de las que creemos. Y bueno, tomo esto que creo que dijo Florian también, digo, la necesidad de trazar puentes entre los activismos, la necesidad de pensar qué estamos diciendo cuando decimos salud mental, la necesidad de discutir la idea más extendida y hegemónica de salud mental, porque es una idea cisexista, es una idea blanca, es una idea de clase media, digo, cuando decimos salud mental no todos estamos incluidos ahí, ¿no? Por más que la definición de la Organización Mundial de la Salud nos pueda dejar provisoriamente satisfechos, pero luego en la efectivización de las políticas públicas nos damos cuenta que sigue existiendo segregación, sigue existiendo fragmentación, y muchas veces esos también son los límites de las políticas públicas, ¿no? Digo, el espacio donde las políticas públicas nos someten al abandono, al descuido, y muchas veces a la dificultad de continuar viviendo con ciertas necesidades básicas provistas, ¿no? También, un poco eso me había quedado pensando. Gracias, Fran. Creo que ya estás haciendo un montón de los puentes que estaría bueno que tengamos al finalizar este encuentro desde diferentes espacios, como en realidad tenemos un montón de demandas para unir y que nos atraviesan a todos. ¿Amira? Sí, sí, un poco, creo que algunas cosas van en línea con lo que vienen comentando los compañeros. Nosotros hoy, cuando yo contaba más o menos el propósito de cómo surge la ley, ¿no? Nos pensamos con el objetivo de potenciar las experiencias de cada una de las organizaciones y de vincularnos, ser puente entre la demanda, la necesidad de cuidados de alguna de estas organizaciones, las familias, las personas que habitan esas organizaciones, y poder dar respuesta o hacer puente con las organizaciones y con los actoras que podían dar respuesta. Pero no lo pensamos, o sea, si bien lo pensamos desde el ASTOR, desde esta red, lo pensamos en sinergia y en disputa con el Estado y en vínculo con las políticas públicas. Y si bien, digamos, vemos, y hay un poco lo que decía Mariana, digamos que el tema de los cuidados de forma integral y como desde un lugar más amplio está en agenda, está en debate, y eso a nosotros nos permitió pensarnos también como red y pensar que un montón de aristas y cuestiones vinculadas al cuidado tenían que ver una con otra, como necesidad, como derecho primero que nada, como trabajo también. Y si bien vemos, ¿no?, que hay un montón de ámbitos y lugares donde se debate mucho sobre la desfamiliarización del cuidado, creemos que también falta un montón. Digo, si bien a nosotros nos permitió pensarnos como red y constituirnos también, sabemos que falta mucho, y algo con lo que nos encontramos, digo, es hasta dónde como comunidad, nuestra comunidad, y seguramente se repite en muchas de las demás localidades, hasta dónde nos apropiamos, ¿no?, del derecho a contar con otros y otras para cuidar, a socializar el cuidado. Bueno, como que hay cuestiones que están muy fuertes, muy arraigadas, y que son también, digamos, bien por ese camino vamos, y que me parece que hay que pensar que por lo menos está en agenda, está en debate. También tenemos que pensar estrategias y políticas para que eso, digamos, se pueda empezar a pensar en todas las comunidades. Digo, no en la comunidad como acá, en Patagones, digo, bueno, que eso por un lado. Después, bueno, respecto a nuestra experiencia acá más territorial, y nosotros, no sé si todos conocen, pero Patagones es al sur de la provincia de Buenos Aires y lindera con Viedma, que es de la provincia de Río Negro. Si bien la pandemia nos permitió acercarnos y trabajar y crecer un montón en contacto con un montón de organismos nacionales y provinciales, con experiencias y demás, también vemos que la cuestión del territorio y del espacio es algo para pensar respecto a las políticas públicas, ¿no? Nosotros hemos quedado como
engrampados o medios en situaciones medio confusas por el lugar en donde habitamos. No es lo mismo la lógica de las capitales. De hecho, nos pasa con Viedma, de que Viedma es capital de provincia, está a 5 kilómetros, y hay cuestiones a las que no podemos acceder, que son capaz nacionales, políticas nacionales, porque se desarrollan y se van, digamos, pensando de distintas formas en función de las jurisdicciones. Y esto me parece que es como un desafío pensando que ya dimos un paso gigante en que haya una mesa de personas que saben del cuidado, que está pensando en un plan federal de cuidados. Bueno, pensar cómo se va a desarrollar de igual manera y va a ser igual de accesible para todas las organizaciones, digamos, para todas las jurisdicciones, perdón. Y en ese sentido me parece que, no sé si como un olvido, pero sí como un desafío para pensar de acá en adelante, ¿no? Que nos pasa todo el tiempo. Nosotros en la constitución de la cooperativa nos pasaba que nos mandaban a hacer algo de forma gratuita, y la verdad es que gratuita son 300 kilómetros, no hay chance. Y así nos pasa, digamos, seguramente en otras localidades debe pasar lo mismo. Y bueno, después nosotros tuvimos, respecto a los tipos de políticas de cuidado con los que tenemos vínculo, lo que tiene que ver con políticas de formación y de jerarquización del laburo de las y los cuidadores, de los cuidadores, hemos tenido mucho recorrido a partir de las distintas organizaciones, ¿no? De poder pensar en la jerarquización, en la profesionalización del cuidado, que tiene que ver con desfamiliarizar el cuidado, con generar servicios de calidad para aquellas personas que necesiten o que demanden servicios de cuidado. Pero digamos, hemos encontrado algunos obstáculos, más que nada en lo que tiene que ver con políticas de empleo o de financiamiento, para que aquellas familias, barriadas o comunidades que necesitan acceder a servicios de cuidado de calidad lo puedan hacer sin que eso les genere un costo. Y en ese camino un poco de seguir pensando, estamos también, digamos, desde la red, hemos pensado distintos circuitos de financiamiento y pensar cómo hacer para que sea accesible para todos y todas, y que no sea, digamos, a costas de que las y los cuidadores tengan que someterse a que no sean reconocidos económicamente como corresponde. Y ahí es donde siempre se nos genera, cuando viene de la demanda particular o domiciliaria es una cosa, pero cuando, digamos, estamos pensando en los servicios comunitarios es otra, y bueno, ahí empiezan a generarse como una cosa medio estratificada respecto a eso. Así que bueno. Gracias, Amira, qué clave la cuestión porteñocéntrica de toda la política pública en general y en particular ahora también con los cuidados. Mariana, no sé si querés decir algo antes o vamos al video o nos introducís en algo. ¿Qué Mariana? No, la otra claro. Mariano, No, me parece esto último que tiré a Mira en relación también a lo que venían contándoles compañeros. Me parece que no esto de la centralidad de una mirada homogénea del tema de los cuidados, de las políticas sobre todo, a veces muy centrado no solo en Buenos Aires, sino también a veces muy centrado en una cuestión, nos pasa a nosotros, muy urbana, ¿no? Y que no contempla, como decía Florian, no contempla las otras formas de cuidado o lógicas de cuidado que existen, en nuestro caso en lo rural, pero me imagino que eso es un eje común que venía saliendo de un montón de otras lógicas y formas en que, bueno, vamos creando desde las distintas organizaciones, colectivos, a nivel comunitario, a nivel comunitario en el sentido no solo de comunidad de un territorio, sino comunidades las que se generan también colectivamente, organizativamente, ¿no? Y bueno, ese es un punto que yo creo que es un eje común de la ausencia de políticas más acorde, más situadas a la realidad que se vive en cada lugar. Nosotros desde lo rural, ¿no? Por ejemplo, no existen políticas de cuidado directamente en las zonas más alejadas de los centros urbanos, ¿no? Ni tampoco se contemplan que se reconozcan las estrategias comunitarias de cuidado que se dan históricamente, ¿no?
Entonces, bueno, creo que es un punto común. Y bueno, pasamos cortito un videito que tenemos ahí reducido a 1 minuto, para que no sea largo, de, bueno, un poco esto que largamos antes, que es la invisibilización de las políticas públicas en torno por ahí a lo rural. Vamos a ver si me sale la presentación. Ya lo ven, ¿no es cierto? Lo vemos, probemos si sale el sonido también. Sí, bien, vamos a ponerlo fuerte acá. Perfecto. Siempre se figuran los hombres. Si vas a ver los registros en renta, están los campos siempre a nombre de los hombres, las marcas y las señas están a nombre de los hombres. ¿Qué pasa? Te malagradece de la tarea que uno hace todos los días en el corral. Pues si te muere un chivo, que es descuido. Si se te pierde uno, que es descuido. Y así a muchas mujeres de acá del campo. Sabemos que somos minoría, digamos, las mujeres que podemos tener el campo, los animales a nombre de nosotras, digamos, las mujeres, pero es un gran paso, es un inicio. Hoy, no sé, nosotros sentimos que organizarnos es una fortaleza tremenda y tenemos que tener siempre la capacidad de dejar un poquito lo individual y apropiarnos de lo colectivo y ir para ahí todas juntas, que no es tan fácil, parece más romántico que otra cosa, pero es posible y a nosotros nos dio mucha fortaleza eso. Me parece que es hora de que empecemos a existir, digamos, a figurar nosotros también las mujeres, de que somos dueñas de algo. Bueno, ahí era muy breve, después ahí la Maju puso el link para todo el video completo que dura como 7 minutos, pero un poco esto de lo que no se nombra no existe, ¿no? Y bueno, el eje ahí estaba en el tema de la realidad de las mujeres, pero un poco lo que decía Lavero también cuando presentábamos, que es esto de, hablamos de las mujeres y las diversidades, ¿no? Porque realmente no se nombra, no hay registro de eso, y por lo tanto, desde ahí no se piensan políticas públicas para eso, ¿no? Y ahí, desde la integralidad que decíamos, políticas de cuidado, políticas productivas, políticas en todo ese abanico, ¿no? La verdad que para nosotros, bueno, el nombre Fuera de Registro fue mostrar eso, que estamos fuera de registro para la mayoría de las políticas públicas en lo rural, que a veces se homogeneizan con otras cosas y que no contemplan las realidades, ¿no? Ni hablar, como decíamos recién, de los diferentes colectivos que existen, que parece que no existieran en las zonas rurales y que por lo tanto se quedan expulsados de muchas zonas, de muchos territorios, y de poder realizar sus vidas en lugares donde les gustaría desarrollarlas, pero que son expulsadas, ¿no? No sé, Vero, si querés agregar ahí, bueno, quizás una cosita más que decíamos recién, más en el marco de la pandemia, ¿no? Y también la ausencia de políticas públicas en ese sentido, bueno, cómo las organizaciones somos las que en los territorios generamos esos sostén ante las situaciones como fue la pandemia. Por un lado, para el tema de la alimentación, nos pasó a nosotros esto que decíamos, bueno, generar estrategias, ¿qué hacemos frente a eso? Y fueron estrategias organizativas de por ahí generar repartos de las producciones que veníamos haciendo, el intercambio de alimentos en los distintos lugares donde no se llegaba, pero también políticas organizativas para las situaciones de violencia, ¿no? Que en las zonas rurales también hay una ausencia importante del Estado y de las políticas públicas para actuar frente a las distintas violencias,
Y bueno, y ahí desde la organización empezamos hace varios años a formarnos, ¿no?, como promotoras territoriales en género, porque es ahí donde, bueno, las compañeras y compañeras fuimos trabajando en generar estrategias para acompañarnos, generar estrategias para cuidar a otras personas que sabíamos que estaban en situación de violencia, estrategias para situaciones urgentes. Bueno, y en eso el Estado ha estado muy ausente, ¿no? Además de después, bueno, la realidad que se vive y que también es difícil salir a solicitar algún recurso, alguna política, porque bueno, a veces donde tenés que ir a solicitarlo está a 100 kilómetros, donde no tenés un transporte público, donde llegás y te dicen que tenés que ir a la capital de Mendoza, bueno, distintas, después violencias institucionales, pero fundamentalmente por la ausencia de esas políticas, entendiendo las realidades que se viven en lo rural, ¿no? Vero, Bueno, no sé. sí, perdón, Vero. No, solo esto que decía la María, me parece que, como han dicho los compañeros y las compañeras antes, la imposibilidad de pensar las políticas más allá a veces de los centros urbanos y de determinados lugares, ¿no? La otra vez lo charlábamos con la Majo a raíz de la invitación a hoy, cómo es difícil a veces pensar dónde vive el otro, cuál es la realidad de la otra, ¿no? Entonces se piensan políticas ni siquiera que dicen que son que se piensan para todos y todas, y seguramente desde ese lugar. Pero al no conocer la realidad es tan difícil, no sé, voy a poner un ejemplo, cuando fue los IFE, en plena pandemia, un recurso que era muy necesario para la supervivencia en ese momento de tanta crisis, el solo hecho de tener que tener internet, que llegara un mensaje de texto, eso era una limitante para un montón de compañeros y compañeras en la ruralidad, porque no había señal. Entonces, bueno, ahí sí nos dimos estrategias comunitarias y organizativas para que muchos compañeros y compañeras pudieran acceder a eso con un compañero que vive en la ciudad. Pero digo, ¿cómo? Y seguramente cuando se pensó la política, se pensaba que era obvio que había que agarrar un teléfono, que era obvio que están todos incluidos cuando pregunto cuántos viven y pregunto el género, y creo que están todos incluidos desde ahí. Bueno, me parece que esto que venimos hablando, cómo al no pensar las políticas públicas con otras y con otras, mientras no seamos parte de la toma por lo menos de pensar las propuestas, es difícil que muchas realidades estén contempladas, porque son muy diversas, desde las cuestiones que han estado planteando los compañeros y las compañeras, y bueno, la cuestión de la ruralidad. Nosotros decimos ahora, la política que salió esa de mi pieza, que era muy interesante para ampliar una pieza, que podía ser un parche, pero que viene bien, bueno, tenías que tener un montón de condiciones también que la ruralidad ni siquiera las podíamos empezar a pensar como una opción. Y eso nos pasa todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, la necesidad es que no han estado presentes en las políticas de cuidado, pero en general me parece que en las políticas pasa, que tenés que estar diciéndole, acá estamos nosotros. Si no, no existimos, digamos. Y que sí existimos, porque no es que lo que no se nombra no existe. Queremos hacer creer que no existen, pero acá estamos, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, compañeras, por estas intervenciones. Nos queda un ratito de panel y de mesa, y como venimos dentro de todo bastante bien con los tiempos, y creo que surgieron un montón de discusiones y de cuestiones que son súper interesantes. Me parece que también la mesa derivó en una mirada sobre las políticas públicas en general, más allá de puntualmente todas estas cuestiones en torno a los cuidados, que son bien relevantes y que dan cuenta también de algunas escollos y obstáculos o de limitaciones que son estructurales en las políticas públicas, por lo menos de nuestra experiencia regional y local, esto del solapamiento, la cuestión territorial y de las incumbencias de la política y hasta dónde el límite para la intervención o no, o las políticas que suponen que alcanzan a todos, a todas y a todes y se quedan en el camino, o por la formulación, o por el diseño, o por los recursos, o por lo que omiten, o sobre lo que se sostienen, ¿no? Algo que se mencionó bastante es la cuestión del familiarismo, algo que también venimos discutiendo bastante, ¿no? Me parece, bueno, súper interesante. Sobre todos estos ejes que fueron mencionando cada uno
de los compañeros, de los compañeros que están en este panel, dejamos la posibilidad o bien de que haya algunas preguntas o intervención en el chat, o quien quiera tomar en este momento la palabra también es bienvenida, en función de todo esto que fuimos recorriendo en las discusiones. Les pedimos brevedad para que pueda realmente participar la mayor cantidad de presentes aquí que quieran intervenir o preguntar o tomar alguna intervención de quienes están hablando. Tenemos ahí un ratito para esto. Pueden levantar la mano, ¿no? Se puede hacer como el levantadito de mano a eso, sí. Así vamos. Sí. Y ahí solamente veo un comentario de Marce que dejó en el chat que dice, el mismo inconveniente comunicacional surgió aquí en Salta con los pueblos originarios. No sé si Marce querés ampliar algo. Entiendo que está haciendo referencia a la última intervención de las compas de la UCT. Ah, Florian estaba levantando la mano. Adelante. Florian. Pero me parece bien si quieren profundizar desde lo que se planteó en el chat, como para diversificar la palabra y después si queda tiempo digo lo que quería comentar. Sí, en principio era una invitación a Marce, si quería ampliar ese comentario, que además yo no vi en qué momento lo escribió, solo lo vi después, así que no sé exactamente a qué mismo inconveniente hizo referencia. Pero no sé si... Sí, ¿se me escucha ahí? Sí. Sí. Bien, bueno, yo me comunico desde Salta. Hola a todos y todas, todes. Bueno, eso, que las mujeres que por ahí, las personas que estaban habilitadas a cobrar el IFE, aquí, o sea, en Mendoza o en otros lugares le llaman zonas rurales, y aquí vendría a ser zonas de pueblos originarios, que son, digamos, zonas distanciadas de las ciudades, sobre todo de la capital de Salta. Yo, bueno, me comunico desde Tartagal. Y bueno, con respecto al IFE, más que nada, si bien fue una política de Estado que la intencionalidad era la ayuda económica, que nos servía a todos y todas y todas, habían lugares donde ni siquiera existía cajeros automáticos. Ni siquiera las personas no sabían manejar una tarjeta para sacar el dinero, además del tema de internet, además del celular. Hace poco se repartieron tablets y la gente las vende, debido a que, o sea, sumado a la falta de acceso está obviamente la feminización de la pobreza. Entonces, nada, quería acotar eso, que las políticas, es necesario que esas políticas sean un poco más realistas, más con los pies en la tierra, y bueno, eso, quería aportar desde acá. Gracias, Marce, qué bueno saber que también desde Salta están participando. Florian, entonces. Sí, bueno, por ahí quería profundizar un poquito tomando esto de la meritocracia que decía Fran, y yo le agrego el punitivismo y yendo a los cuidados, entendiendo que siempre, bueno, esto, la concentración de recursos de las metrópolis y demás, hacen diferencia en los impactos, ¿no? Claramente. Yo hablo desde un lugar de metrópoli súper concentrada de recursos porque estoy en Cava. Pero bueno, esto también de lo familiar, de los cuidados y de pensar, por ahí se habla mucho de los cuidados circunscriptos a la órbita de lo privado, ¿no? Y a mí ahí me resulta importante problematizar un poquito qué es lo que está circunscripto a la órbita de lo privado. A mí me parece que es más bien la responsabilidad exclusiva
y que en general recae sobre las personas sociabilizadas como mujeres, más que la feminización. A mí me cuesta lo de la feminización porque me reconozco como masculinidad, sin embargo haber sido socializada como mujer me ubica en un lugar en la estructura del sistema y me implica un montón de impactos de esa estructura que tienen que ver con haber sido socializada como mujer, lo que no me implica ser una feminidad hoy. Pero que entonces también estar en ese lugar de la estructura me fuerza y me vuelve desde la afuera a ese lugar de feminidad, y también eso afecta a mi salud mental. Bueno, entonces esto de la responsabilidad única, circunscripta a la órbita de lo privado, es una cosa, y que realmente el cuidado esté en manos de esa persona cuidadora a cargo es otra cosa, porque las instituciones, la calle, la organización del Estado, la sociedad, impacta directamente en nuestras posibilidades de cuidar, y en el caso de ser niñeces, las personas a cargo o adolescencias, también de criar. Por eso digo la meritocracia y el punitivismo que reviste este paradigma, ¿no? Donde la responsabilidad es única, la responsabilidad sobre las consecuencias, la auditoría externa es permanente, ya sea social o estatal, ya sea de los efectores de salud, ya sea de las escuelas, ya sea... pero al mismo tiempo impacta permanentemente ese afuera en nuestras posibilidades de cuidar. No tenemos autonomía tampoco en ese ejercicio que se nos atribuye como responsabilidad única. Pongo ejemplos, el reconocimiento identitario de una niñez trans, por ejemplo, que tengo a cargo, y salgo a la calle y la marca del daño heterosexualizante está a la orden del día en el almacén, en la escuela, en el médico, en todos lados. Y eso impacta en la crianza e impacta en mis posibilidades de cuidado. Pero esa responsabilidad social existe y no está reconocida como responsabilidad. Ahora, es la misma sociedad que luego juzga y audita nuestras capacidades de cuidado y nos exige además un modo de asumir el rol en términos de bien o mal. Y eso también me parece que es algo para tener en cuenta y para pensar, y que tiene que ver con lo de la familiarización, si no entiendo mal. Y bueno, en esto de la jornada laboral remunerada que traía Fran, que me parece súper importante, digo, donde entran también todos los otros estratos de trabajo no reconocido y no pago que implican los cuidados de las personas que tenemos a cargo, legal y económicamente, y de las personas que nos hacemos cargo interpersonalmente, digamos, interdependientemente, de manera comunitaria, desde lo afectivo y desde lo político. No sé, a mí en lo personal no me queda margen de vida ni para dormir, ni hablemos de un tiempo de estar de descanso despierto, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Eso, ¿no? Como toda esa infraestructura que nos propone un paradigma que para mí es un paradigma como de doble moral y de un doble juego que se me hace en el cotidiano bastante perverso. Por eso me parece que no hay mucha posibilidad. Y lo mismo digo con la vejez, ¿no? En general, tampoco tenemos la potestad, y hay una cosa termina derivando una cosa muy tutelar el cuidado sobre la vejez. Si yo tengo una persona adulta mayor a cargo, pero esa persona adulta mayor tiene la posibilidad de autonomía, por ejemplo, de salir a comprar, y el deseo de salir autónomamente a comprar en el barrio, pero se encuentra con las veredas rotas.
esa vereda rota impacta directamente en el cuidado y en la expectativa de vida de ese adulto mayor. Porque tal vez una fractura de cadera por una caída pava repercute en no pasar una cirugía por un problema coronario. Digo, por poner ejemplos, que seguro a todos se nos están ocurriendo 1,5 millones de ejemplos de esto, entonces poder verlo en diálogo y no fragmentado, y por eso traía lo del adultocentrismo, que está muy ligado a la productividad, porque tiene que ver con el lugar de poder de las personas que estamos en edad productiva para el sistema capitalista, ¿no? La niñez y la adolescencia está en preparación de serlo, y la vejez ya está en desuso, y solo es un gasto público. El gasto público de la niñez queda en la órbita del sostenimiento de la vida en lo familiar y en lo privado, y bueno, un poco eso. Me voy a callar porque siempre me extiendo mucho, pido disculpas. Igual yo como que quiero decirles que no se callen, pero solo que nos corre el tiempo. Le voy a dar la palabra ahí, que está ahí levantando la manito. Perdón, algo muy breve. Quería recomendarles un libro de Ann Millett que se llama Cisexismo y Salud, y plantea un foco importante para entender cómo participamos, no cómo participamos, sino cómo deberíamos crear la perspectiva de las políticas públicas desde cada uno de estos grupos de los que pertenecemos, ¿no? Porque muchas veces nos invitan a sumar, que es una palabra que detesto, sumar a ideas que ya están preconcebidas, que no son, como dijo la compañera, lo que nos sirven. Entonces la verdad es que sumar en un punto cuando ya llegaste, cuando está armado el menú, realmente no sirve. Entonces Ann, lo que en este libro plantea, que les recomiendo, que editó la editorial Puntos Suspensivos, que es una editorial que publica personas travestis y trans y no binarias, es que dice, bueno, no hay que traer cosas nuevas, que por lo pronto ya las sabemos, porque son un listado que si agarro una minuta de esto, listo, o sea, porque sería muy fácil. Dice, no, tenemos que revisar completamente las prácticas existentes, es decir, no creamos una cosa nueva, un nuevo plan, porque digamos, paquetes podríamos crear indefinidamente, digamos, si hubiera presupuesto, que obviamente no hay, pero bueno, si lo hubiera, ni siquiera esa sería la solución. Voy a poner un ejemplo de un hospital, ¿sí? Ante síntomas de broncoespasmo que tenía mi hijo, una enfermera de las 20 y pico que conocí me dijo, el síntoma que todas me dicen es, se le nota la costilla cuando respira. Me dijo, mi hija es gorda, nunca se le va a notar la costilla. Es decir, el síntoma principal que a mí me presentan para que vea si mi hija está en riesgo de vida, básicamente, es algo que nunca voy a ver. Entonces, ¿cómo llegamos al detalle de que las médicas y las médicas entiendan que ese síntoma que aparece como el primero, o sea, no existió nunca, o sea, porque ningún ser humano de este grupo se le nota las costillas, creo. Y por supuesto que ella conocía otro síntoma que era súper visible, súper fácil de hacer para todas las personas. Entonces, ¿cómo llegamos a ese nivel de revisar, ¿sí?, cada una de las prácticas que son cosas que materialmente nos implican, como dijo Flori, no una idea abstracta de que estamos excluidos, no, son cosas que se manifiestan en nuestra salud, en nuestra vida, ¿sí? Entonces es como que tendríamos que revisar íntegramente cada cosa, y hay un principio rector que funciona aquí, hay dos principios rectores que deberían funcionar para toda la política pública, que son dos. Uno es el principio de emergencia, ¿sí? Cada vez que un grupo vulnerable o persona plantea una de estas cosas, el resto de las agendas de la política pública se detienen, porque no pueden tener agendas que no corresponden a la emergencia. Y el segundo de los principios es que no hay transversalidad completa si las personas no están opinando desde el minuto cero, no cuando nos sentamos a la mesa, desde el minuto cero, porque después, en 10 minutos de instancias consultivas, parece que opinamos de todo, cuando en realidad ya todo estaba armado. Entonces es complejo, hasta que no haya villeras en cada ministerio, hasta que no haya personas trans en cada ministerio, no vamos a estar. Hoy, por fin, termino con esto, escuché desde una charla sobre capacitación Micaela, diciendo qué suerte que hay intelectuales feministas. ¿Qué intelectuales feministas? Todo el intelecto que hay sobre el feminismo se hizo desde el activismo, desde la territorialidad. ¿Qué intelectuales? Entonces está todo muy desorganizado a nivel cuáles son los saberes que importan.
tenemos que estar desde el minuto cero, esa es la única manera. Ahí, buenísimo. Ahí Pato, gracias. Y ahí Pato, gracias Pato, compartió el link de la editorial, puntos suspensivos, donde pueden encontrar el libro que recién refirió y ¿alguien más? Tanto de los expositores o de los participantes que quieran hacer alguna reflexión, comentario, pregunta. Marian, vos también, por supuesto. Tengo de todo para, no sé, Sí, me haría una sí. remera con muchas de las cuestiones que plantearon, que me parecieron súper relevantes. Ahí me quedé con un planteo, bueno, de varios, y esa pregunta que plantea así de qué pasa con las intelectuales, quiénes son, qué quieren y a quién le deben todo eso, bueno, es algo que venimos también discutiendo y compartiendo, y también tiene que ver con el porqué de esta mesa, ¿no? Que en general los espacios especializados sobre el cuidado plantean que está muy bien, ¿no? Un recorrido de voces profesionales y demás, y que pocas veces hemos podido escuchar compañeros que vienen desarrollando experiencias concretas y que pueden realmente poner en discusión genuinamente qué pasa con los cuidados, atravesados y atravesadas plenamente por los debates. Y además, sobre todo, esta cuestión de que siempre también venimos discutiendo, es la dimensión material de los cuidados, ¿no? La dimensión y la trastienda de la discusión sobre los cuidados, que a veces no está tan visible en la agenda, ¿no? Y se reduce muchas veces a la frase que la queremos mucho, a Silvia Federici, está muy bien, ¿no? Que eso que llaman amor, nuestro trabajo con padres, y pareciera cada vez, ¿no? Más un eslogan que va como perdiendo esa profundidad de las dimensiones que cada una fue planteando. Y ahí hay algo que planteó, Fran, en relación a la relación entre trabajos y cuidados. Creo que está muy y esto ya es algo opinión personal, ya que estamos y tengo el micrófono que tiro, pero digo, ahí hay una cuestión que viene resonando mucho, que es la necesidad obviamente de garantizar infraestructura de cuidado, otras políticas en abordaje. Creo que lo que ahí Amira traía de la experiencia de Patagones en particular y cuáles son las demandas de las personas y las condiciones de trabajo de los cuidadores y cuidadoras, pero ahí aparece algo, pedimos más infraestructura de cuidados, sabemos que hay una imposibilidad de una gran parte de la clase trabajadora y los sectores, digamos, populares que viven en el día a día del laburo, de conciliar y de poder traer ingresos a la casa en la medida en que todas las demandas de cuidado son cada vez más difíciles de resolver por las condiciones propias. La pandemia también limitó muchísimo eso, limitó las redes y también limitó la imposición de redes de cuidado, porque a veces hablamos de las redes de cuidados intrafamiliares, ¿no? y de cómo las hijas y las madres de las mujeres son parte de esas redes. La pregunta también ahí es como, bueno, ¿cuánto de eso se puede elegir o cuánto de eso hay otra opción? No seguimos reproduciendo una lógica, ¿no? de sobrecargar a nuestras pares para sostener nosotras las posibilidades de salir a buscar un laburo, pero digo, esta relación entre la reducción de la jornada de trabajo, que es algo que se viene discutiendo, pero que en los discursos que vienen discutiendo la reducción de la jornada o en los planteos, yo por lo menos hasta ahora no había escuchado la dimensión del cuidado y lo importante que es la reducción de la jornada de trabajo, no solamente para generar más trabajo para quienes están en la lona, sino también para tener más espacio para la vida, ¿no? Para vivir. Y desde el discurso de los cuidados no aparece la cuestión de la reducción de la jornada o de las condiciones de trabajo como un factor que es clave, digamos. Y ese cruce, por lo menos, no lo vengo escuchando con frecuencia y me parece un aporte enorme a darle esta materialidad a la noción de cuidado, esta integralidad que cada una fue planteando. Así que súper agradezco que hayan compartido estas ideas, me parece que son súper potentes. No sé si hay alguien que quiera ahí intervenir, pues yo podría hablar hasta mañana.
bueno, si no, siendo las 19, si no aparece ninguna otra voz. Pero yo me quedo también con, creo que eso, con los puentes, ¿no? Que hay un montón de agendas en común. Otra cosa que salió, me parece, en muchas intervenciones, mira, bueno, estamos siendo un poco desordenadas, Marian, pero no importa, yo la tiro otro también. La cuestión de pensar los cuidados desde afuera de la familia, desde afuera de los lazos sanguíneos, me parece que eso también es transversal a que los cuidados no tienen nada solamente que ver con la cuestión de padres, sino que hay que pensar también los cuidados desde más allá de eso. Bueno, y por supuesto la cuestión de pensar los cuidados por fuera del ámbito urbano, eso creo que también salió no solo de las grandes urbes. ¿Cómo? No, digo, y sumaría algo de la moralización y la patologización de las aptitudes para que alguien pueda convertirse en un cuidador, cuidadora legítimo, o alguien pueda ser convertido o transformado en una persona a ser cuidada legítimamente. Me parece que también creo que eso aparece ahí muy, muy claro en muchas de las intervenciones que hubo, y creo que tiene que ver con una preponderancia de una ética reaccionaria de cuidado, ¿no? Que me parece que también hay que construir a socavar esos cimientos. Bueno, soy fanática del término ética reaccionaria porque me parece que es clave para también desromantizar, ¿no? La noción de cuidado y saber que también es bien complejo y que los vínculos entre cuidadores, cuidados y entre quienes pueden cuidar o quienes se consideran aptos para hacerlo, se generan también situaciones de poder, de tensión, de violencias, y como la parte que tampoco se visibiliza y es parte de la problemática y el abordaje, ¿no? de los cuidados. Bueno, y hablando de cuidados, llevamos 2 horas frente al Zoom. Me parece, creo que, bueno, nada, esto va a quedar grabado de todas formas y va a estar subido después para que podamos compartir. Creo que nada, ha sido una excelente conversación, que pudimos abordar temas que en general no se escuchan en las actividades sobre los cuidados, y que tenemos mucho para decir y seguir trabajando y activando y militando. Así que gracias, muchas gracias, gracias a todos, a los expositores y por supuesto a quienes se conectaron. Y seguimos en contacto, gracias. No sé cómo hacer para terminar de grabar, y tenés que apretar el coso grabar de vuelta. ¿Estás seguro que desea tener la grabación en la nube? Si es un sí, recibirá una notificación por correo electrónico cuando esté lista la grabación en la nube. Perfecto.